todo alrededor de los años 80 hay invasiones masivas. Recuerdo textualmente a Marco Tulio Ospina, que nos decía, con todo su orgullo de líder de la comunidad, se decía para los años 80 que era la invasión más grande de América Latina que había en cuanto a la presencia masiva, personas que venían provenientes de algunos pueblos de Antioquia donde había violencia y se tenían que venir para Medellín, otros llegaban provenientes de otros barrios de Medellín donde también había violencia. Hace aproximadamente 30 años y llegué por la sencilla razón de que tenía muchos hijos y tenía que pagar arriendo, mi esposo ganaba el mínimo y entonces una amiga me dijo de que por acá estaban cogiendo unos terrenos y me trajo y entonces ya cogí el terreno y ya me quedé acá. Unos muchachos que ya ahora desgraciadamente están muertos, ellos sé que me hicieron el rancho y entonces yo me vine con los 3 mayores. Por primero yo vivía en el Salado y allá me mataron un hijo, me mataron el marido, entonces yo ya de allá, yo me quedé allá, pero entonces como un hijo mío se me fue para el ejército, entonces ellos me preguntaron que dónde estaba mi hijo. Entonces yo le dije que para qué me lo necesitaban. Entonces me dijeron que como ellos sabían de que él se había ido a pagar servicio, le regalaba al gobierno, que entonces a los 3 meses me lo dejaban ahí cuando él viniera a licencia. Entonces yo salí desesperada de allá por miedo de que también me lo mataran allá. El barrio aquí no tiene nada malo. No había, sí, uno que otro marihuanerito por ahí, pero aquí no hacían daño de ninguna clase. Muchachos jovencitos. Que inclusive a mí por eso me cogieron rabia muchas personas, porque yo tenía 5 hombres apenas empezando a criar. Tuvieron que acudir no, sino que emergió este fenómeno de muchachos que empezaron a prestar la seguridad, que fue el fenómeno que se conoció como los milicianos o las milicias populares, que empezaron a prestar la seguridad que el Estado nunca prestó. Y de esa manera también se fue generando una gran relación de reconocimiento y de apoyo entre las milicias que apoyaban a la gente, le cuidaban sus bienes, etcétera, y las propias comunidades que se sentían agradecidas por este servicio que prestaban las milicias. Después las milicias no solamente prestaban el servicio de seguridad, sino que además organizaban festivales, realizaban muchas acciones que a juicio de las milicias eran para beneficio de la comunidad. Inclusive algunos de los entrevistados nos decían: hombre, nosotros creíamos que todo lo que hacían las milicias era para beneficio del pueblo y nos parecía bien, pero después fue que nos dimos cuenta que muchas acciones que inicialmente eran supuestamente para beneficio de nosotros, a la larga nos estaban perjudicando. Mentiras que después vemos empiezan a bajar gente y uno sin saber por qué, gente que uno conocía hacía mucho tiempo y por unos motivos que pues no veía uno como razón, que porque una era esposa de un policía, que entonces que de pronto daba información, eso no va al caso. Unos muchachos que porque estaban fumando por allá arriba y que habían unos menorcitos al pie, tampoco da el caso. Entonces empezaron a traer gente de arriba de la loma, gente de arriba del corazón arriba, los bajaban aquí amarrados, parecían reses amarradas, que no miraban a uno como para que uno les ayudara y uno sin poder hacer nada. En 2003, 2004 hubo reuniones de los paramilitares con las comunidades prohibiéndoles hacer denuncia ante la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría. Ya en el control de los paramilitares pues viene toda la época de desapariciones, de asesinatos, de desplazamiento forzado, y la escombrera, lo que llaman la escombrera, y otras areneras y otros sitios de la Comuna 13 se convirtieron en el sitio predilecto para, 1, torturar, 2, asesinar, 3, desaparecer el rastro, en lo que llamamos en fosas comunes, y 4, darle un mensaje a la comunidad de la 13 de lo que les podría pasar
si volvían a algunos de ellos o a apoyar la guerrilla o si se atrevían a denunciarlos o a no prestarle apoyos a ellos. La gente le generó una desconfianza del vecino, porque resulta que el que ayer estaba era un miliciano furibundo que venía a pedir comida, mercado, etcétera. Resulta que ese mismo la semana siguiente ya era con los paramilitares y estaba señalando y decía, vea, esa señora me dio almuerzo en esa casa, me quedé yo una noche y claro, entonces este muchacho, por ganar puntos ante las autoridades, empezó a dar dedo, a señalar a un poco de gente que los había apoyado a ellos mismos, inclusive que los había apoyado porque eran del barrio, por necesidad, por miedo. Entonces, en síntesis, esa desconfianza, esa pérdida de solidaridad, de esos lazos, eso afectó mucho a las comunidades. La policía, esa gente llevaba a un hombre tapado los ojos, todo pues tapado y todo, un sapo. Entonces ese hombre decía, vea, este tal y tal cosa. Ahí estaba, lo que el sapo dijera. Mi hijo desapareció en el barrio Eduardo Santos el 29 de noviembre del 2002, en el marco de la Operación Orión. Durante la Operación Orión y posterior a ella hubo una intencionalidad de la fuerza pública por garantizar el accionar paramilitar en la zona. De hecho, la mayoría de las víctimas desaparecidas son jóvenes que habían sido antes de la Operación Orión en otras operaciones militares, en Mariscal, en Antorcha, en otras, habían sido detenidos temporalmente, habían sido reseñados, se tenía fotos de ellos. Entonces uno dice, ¿cómo pudieron los paramilitares acceder a esa información? Porque iban con listas buscando jóvenes. Otra gran cantidad de jóvenes fue jóvenes que se negaron al reclutamiento forzado también. Entonces nosotros pensamos que es una paradoja que se explica por una intencionalidad concreta, que es como lo más grave, porque nosotros por eso decimos ahí hay una responsabilidad directa del Estado colombiano.